El GPS parpadeó 2 veces y metió el remolque de caballos en un estrecho camino de tierra en Montana. Frank Miles revisó los papeles de entrega en el volante. Algo va muy mal, pensó. La dirección decía Rancho Meadowbrook, pero el lugar frente a él no se parecía en nada a un lujoso centro ecuestre. Lo único que veía era un centro de terapia en ruinas con un letrero descolorido que decía Establos de Sanación Meadowbrook. En ese momento, una anciana con un mono embarrado se acercó tirando de un pequeño pony. «Me llamo Dorothy Mallister. Tengo 71 años», dijo. «¿En qué puedo ayudarte?» Frank ya había entendido la situación. «Tengo una entrega para el rancho Meadowbrook. Se llama Midnight's Verdict, un caballo de exhibición de primera clase de $200,000. Los ojos de Dorothy se abrieron con asombro. «Hijo, creo que te has equivocado de lugar. Esto es Establos de Sanación. Trabajamos con niños con necesidades especiales. El lugar lujoso que buscas, Meadowbrook Estates, probablemente esté a 40 millas al norte de aquí». Pero el jefe de Frank le había dicho «entrégalo antes del anochecer», y la transmisión de su camión estaba haciendo ruidos inquietantes. «Mire, señora, los papeles dicen un centro Meadowbrook en este condado. Yo descargaré el caballo y usted se encarga del resto. No es mi problema». Antes de que Dorothy pudiera protestar, Frank bajó la rampa. Lo que salió de allí fue el caballo más increíble que Dorothy había visto en su vida. Medía 17 palmos de alzada, un animal negro azabache. Magnífico, con un pelaje que brillaba como la obsidiana. Pero lo que llamó la atención de Dorothy fueron sus ojos. No eran ambiciosos o fogosos como los de un campeón. Lo miraban completamente vacíos, agotados y rendidos. Dorothy notó de inmediato las viejas marcas de un bocado severo en su boca. Frank le entregó un sobre. «Todos sus papeles están ahí. Buena suerte». Y pisó el acelerador y se fue. Dorothy se quedó sola con un caballo que valía más que todo su rancho. Leyó los documentos. El caballo había sido rechazado por 3 compradores diferentes en los últimos 8 meses. Se niega a saltar. Comportamiento impredecible. Peligroso para la equitación de competición. La nota de un entrenador lo resumía todo. Un caballo maravilloso, pero con el espíritu roto. Que no compita, que se jubile. Dorothy se acercó al caballo. «Supongo que hoy ha sido una sorpresa para ambos», susurró. El caballo no reaccionó, solo siguió mirando al vacío. A la mañana siguiente llegó Olivia, la nieta de Dorothy, que es terapeuta ocupacional. «Abuela, ¿qué es esto?» «Se llama Midnight's Verdict. Llegó ayer por error. El problema es que nadie lo ha querido, todos lo han devuelto». Olivia revisó los papeles. «Resistente al entrenamiento estándar. Muestra indefensión aprendida». «Abuela, alguien ha matado el espíritu de este caballo. Le han roto la voluntad, literalmente. Esto es estrés postraumático». Dorothy miró al caballo. No era agresivo, simplemente no estaba allí. Era como si se hubiera ido. Pronto se aclaró la situación. El rancho correcto, Estates, estaba esperando un caballo diferente. El comprador original del caballo había quebrado. El dueño, un rico inversor llamado Sterling Moore, estaba fuera del país. En resumen, el caballo estaba atascado con Dorothy. Esa tarde sucedió algo increíble. Wesley, un estudiante de Dorothy de 9 años, autista y que casi nunca hablaba, caminó de repente hacia la valla del caballo. Todos se quedaron helados. El niño trepó la valla y se paró justo delante del enorme animal. El corazón de Dorothy se detuvo. Pero en ese momento, Midnight's Verdict inclinó lentamente su enorme cabeza hasta que su hocico tocó la cara del niño. Wesley extendió la mano y la puso sobre el hocico del caballo.
Se quedaron así durante minutos. Entonces Wesley habló, con una voz clara que sorprendió a todos. Estás triste. Yo también estoy triste a veces, pero aquí estás a salvo. Cuando Wesley bajó de la valla, estaba sonriendo. El caballo lo siguió con la mirada, y por primera vez desde que llegó, ese vacío en sus ojos había desaparecido. Había aparecido un diminuto brillo. Esa noche, Dorothy tomó una decisión. Dejó un mensaje de voz a Sterling Moore, el dueño del caballo. Señor Moore, su caballo llegó aquí por error, pero tengo una propuesta. Déjelo quedarse un tiempo. Creo que nuestros niños lo necesitan, y él necesita a nuestros niños. La respuesta llegó 3 días después de su asistente. El señor Moore permitía que el caballo se quedara temporalmente. Todos los gastos estaban cubiertos por un fondo. Olivia se rió de la situación. Genial. Así que ahora cuidamos caballos gratis para un multimillonario. Dorothy sonrió. No, tenemos un mes para devolverle la vida a un caballo al que todos dieron por perdido. La curación no fue inmediata. La primera semana el caballo seguía cerrado en sí mismo. Dorothy no intentó montarlo. Solo se sentaba a su lado cada mañana y le hablaba. Cuando perdí a mi marido, le dijo una mañana. Todos me dijeron ven de este lugar, relájate. Pero la curación no está en la comodidad. Está en encontrar algo por lo que valga la pena luchar cada día. El punto de inflexión ocurrió la segunda semana, cuando Wesley regresó. El niño quiso ver al caballo triste, de nuevo. No lo montó, solo se sentó en la hierba, a su lado, y empezó a dibujar. El caballo se acercó lentamente, más y más, hasta que se paró justo encima del niño, dándole sombra del sol. Wesley, sin levantar la cabeza, dijo, «Te quiere». Justo en ese momento, algo se desbloqueó. Para la tercera semana, otros niños también querían pasar tiempo con el caballo. Dorothy lo permitió, pero con reglas, sin movimientos bruscos, sin gritos. Una niña con parálisis cerebral le leyó un libro. Un adolescente con ansiedad severa le acarició la crin. Un niño con síndrome de Down le enseñó un juego con conos. Nadie esperaba que saltara o compitiera. No había presión. Como dijo Olivia, los niños no esperan nada de él. Solo están con él. Quizás eso es todo lo que siempre necesitó. En la mañana del día 28, Dorothy llegó al establo y encontró a Midnight's Verdict jugando. Tenía la cabeza erguida, relinchando de alegría. Cuando vio a Dorothy, corrió hacia la valla y la tocó con el hocico. Dorothy rió entre lágrimas. «Buenos días a ti también. Bienvenido de vuelta, chico hermoso». Justo ese día llamó Sterling Moore. Su voz era cortante. «Señora Mallister, enviaré un remolque la próxima semana para recoger a mi caballo. Le he encontrado un rancho de retiro en Virginia». El corazón de Dorothy se encogió. «Señor Moore, por favor, antes de tomar una decisión final, venga. Vea con sus propios ojos lo que está pasando aquí». Hubo un largo silencio en el teléfono. «Señora Mallister, ese caballo es una inversión de $200,000. No entiendo qué potencial puede tener jugar con niños discapacitados». Dorothy respondió con calma. «Con todo respeto, señor, creo que está midiendo el potencial equivocado». Sterling Moore llegó 5 días después en su Mercedes de lujo. Miró a su alrededor. «Seré honesto, no sé qué se supone que debo esperar ver aquí». Dorothy dijo, «Solo observe». Lo que Moore presenció durante la siguiente hora cambió por completo todo lo que creía saber sobre caballos. Había 6 niños en el prado, y en medio de ellos estaba Midnight's Verdict. El caballo estaba increíblemente atento, conectado e incluso juguetón. Cuando a Wesley se le cayó una pelota, el caballo la recogió con los dientes y se la devolvió. Cuando la niña con parálisis cerebral no alcanzaba un cono,
El caballo empujó el cono hacia ella con el hocico. No eran trucos aprendidos, era un vínculo real y cooperación espontánea. Moore susurró: «Esto es imposible». Cuando lo compré, ni siquiera caminaba con la correa. Dorothy respondió en voz baja, porque todo el mundo le obligaba a hacer algo que no era. Después de la sesión, Moore quiso estar a solas con el caballo. Entró en el corral. El caballo lo miró con calma. Luego dio un paso adelante y apoyó la cabeza en el pecho del hombre, exactamente como hacía con los niños. Dorothy observaba desde lejos. Vio cómo cambiaba la expresión de Moore. Vio el momento en que el caballo dejó de ser una inversión y se convirtió en un ser vivo. Moore salió 10 minutos después con la camisa cubierta de pelos de caballo. «Señora Mallister, si le dono el caballo, ¿podría cuidarlo?» Dorothy fue honesta. «Señora Moore, apenas sobrevivimos. No podemos permitirnos ni el pienso de este caballo». Moore hizo una pausa. ¿Y si creo una fundación que cubra todos sus gastos? E incluso pague un salario para ayudar con los otros gastos del centro. ¿Por qué haría eso? Moore miró al caballo, que seguía jugando con Wesley. Porque acabo de ver a un caballo de carreras de $200,000 hacer algo mucho más valioso que ganar cualquier trofeo. Les dio esperanza a esos niños. Esto no es una inversión fallida, es una transformación exitosa. Solo que yo, todo este tiempo, he estado midiendo el éxito equivocado. Los papeles tardaron 3 semanas y Midnight's Verdict se convirtió oficialmente en propiedad de los establos de sanación. La Fundación Moore cubrió todos sus gastos y el presupuesto del centro. Pero el verdadero milagro no fue el dinero. Fue ver a un caballo etiquetado como inútil encontrar su verdadero propósito. Midnight's Verdict se convirtió en la estrella del programa de terapia. Parecía saber instintivamente qué necesitaba cada niño. Wesley, el niño que primero conectó con él, empezó a hablar más en otros entornos. Su madre le dijo a Dorothy llorando: «Mi hijo duerme en su propia cama por las noches desde que conoció al caballo triste que ahora es feliz». Sterling Moore vino 2 veces más ese año e incluso trajo a su propia hija adolescente que luchaba contra la depresión. En su última visita le dijo a Dorothy: «Compré ese caballo para ganar trofeos, pero en lugar de eso me enseñó que el verdadero valor no se mide en premios». Ese invierno, Dorothy a menudo se encontraba mirando a Midnight's Verdict bajo la nieve. El caballo roto y agotado que llegó por error había desaparecido. En su lugar, había un animal magnífico que afrontaba cada día con un propósito. Una noche le dijo a su nieta Olivia: «¿Sabes qué es lo bonito? Todo el mundo pensó que había llegado al lugar equivocado. El transportista, el otro rancho, incluso probablemente el propio caballo. Pero ahora lo miro y no hubo ningún error. Fue entregado exactamente donde tenía que estar. A veces, la dirección equivocada en la vida resulta ser el lugar más correcto del mundo».